En la ciudad de Tiabaya, en la provincia y departamento de Arequipa, al sur del Perú, nació Pedro Heliodoro Paulet Mostajo, el 2 de julio de 1874, más renombrado como Pedro Paulet, hijo de Pedro Paulet y Antonina Mostajo de Paulet. El ilustre científico e ingeniero peruano, reconocido a nivel mundial como el padre de la astronáutica y pionero de la era espacial, por diseñar el primer motor de cohete con combustible líquido. Fue arquitecto, ingeniero, mecánico, químico, economista, geógrafo, escultor, diplomático, escritor, periodista e inventor. Desde muy niño, evidenció su pasión por alcanzar el espacio, con sus primitivos cohetes experimentales de carrizo. Hace de su niñez una colección de anécdotas por el descubrimiento y la creación científica. Curiosidad que muchas veces lo enfrentó a riesgosos experimentos infantiles. A los 3 años perdió a su padre. Prácticamente toda su educación escolar la hizo en la Escuela Apostólica San Vicente de Paúl, también llamada la Escuela de los Pobres, fundada en Arequipa en aquellos años por el sacerdote lazarista francés Hippolyte Duhamel, que combinaba la formación religiosa y moral con el riguroso método francés y el latín. Fue el primer colegio de Arequipa provisto de sendo laboratorio de química y física, donde sin duda el joven Paulet pasaría sus mejores horas. Además, el sacerdote Duhamel, quien un buen día se apareció en el colegio con varias cajas de libros, entre ellos De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Paulet se encantó con la obra y desde entonces una idea se grabó en su mente: los viajes al espacio no pertenecerían más al mundo de la ficción, serían un reto para él. En 1890 ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Agustín. Asimismo, se daba tiempo también para desarrollar sus habilidades en el terreno de las artes, en particular la acuarela y la escultura, en el flamante Centro Artístico de Arequipa. En 1893, Paulet culminó sus estudios universitarios. Su mamá, su único pariente, murió en 1894. En aquellos años, el Perú buscaba transformarse en un país industrializado y empezó a enviar a los jóvenes más destacados a formarse en Europa. Paulet fue becado por el gobierno peruano del general Remigio Morales Bermúdez para estudiar en Francia. Viajó a Francia en 1895, donde siguió la especialidad de arquitectura y construcción en la Escuela Nacional de Arte Decorativa de París. En 1897 ya era miembro de la Sociedad Astronómica Francesa, a la que accedió presentado por 2 astrónomos, Émile Bertaux y el celebérrimo Camille Flammarion. Para ganarse la vida, estuvo como profesor de castellano, realizó labores en el periodismo como corresponsal y caricaturista de los diarios franceses, La Petite République y Le Figaro, y aún siendo estudiante universitario, ya era consultor del Estado peruano. En 1898 fue admitido para Ingeniería Química en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad de la Sorbona. El acceso a los cursos impartidos en la Sorbona permitió a Paulet conocer al famoso químico Marcellin Berthelot, que fue uno de los mayores especialistas franceses en explosivos. Cuando explicó su proyecto, Berthelot le aconsejó que usara un explosivo líquido desarrollado en Francia unos años antes. Paulet explica: el quid de la cuestión era el explosivo. Ensayé muchos, hasta que, aconsejado por el mismo Berthelot, preferí las panclastitas de Turpin, el inventor de la milinita. Eran explosivos líquidos, fácilmente volatilizables y de tan tremenda expansión que había que debilitarlos con disolventes apropiados. Las panclastitas eran mezclas explosivas que consistían en un oxidante, peróxido de nitrógeno y un combustible de naturaleza variable. En 1899, en el Perú, dando inicio a la República Aristocrática, fue electo presidente Eduardo López de Romaña, el primer benefactor del Colegio del Padre Duhamel y posterior director del Centro Artístico de Arequipa. Su gobierno nombró a Paulet, aún sin concluir sus estudios, como uno de los delegados peruanos en la Exposición Universal de 1900, que tuvo cargo de canciller en el Consulado General del Perú en París. Paulet obtuvo su título de ingeniero químico en 1901 con Chabrier, subdirector del instituto, el cual, felicitándole, indicó: el señor Paulet dejará, además, en nuestra memoria, el recuerdo de un hombre leal, laborioso, inteligente,
y capaz de ocupar en el futuro los más altos cargos científicos. Asimismo, se hizo miembro de la Sociedad Química de París. Es en esta etapa de su vida, entre los años 1895 hasta 1902, Paulet arribó a las primeras conclusiones que lo llevarían al descubrimiento de las ventajas del combustible líquido para la propulsión de cohetes, o al diseño del motor Paulet de reacción en 1895 y el diseño del sistema girándula de propulsión en 1900. También diseñó el avión torpedo, en 1902 su avión perfecto, una nave aeroespacial con características aerodinámicas específicas, espacio para una pequeña tripulación y construida con materiales resistentes a las condiciones atmosféricas y espaciales, con paredes térmicas y abasto de electricidad mediante pilas termoeléctricas. Con esto en mente, diseñó en 1895 el motor Paulet. Como resultado, obtuvo el primer modelo de motor bipropulsor, con el oxidante y el hidrocarburo, en cámaras separadas, que se mezclan solo en la cámara de combustión, en la cual se produce una chispa a intervalos regulares. Fue gracias a este motor que el poder explosivo de la panclastita pudo ser controlado y lo convirtieron en el prototipo de los usados actualmente, con la diferencia que el ácido nítrico reemplaza al peróxido de nitrógeno. La girándula motriz fue el prototipo de impulsión basado en su motor, constituido por una especie de rueda provista de 3 cohetes alimentados por tubos unidos a los radios de la rueda, que podían encajarse en un cárter, utilizando igualmente la panclastita como combustible. Según Paulet, se podían utilizar baterías de cohetes. Las explosiones regulares hacían girar la rueda, cuya fuerza de empuje se canalizaría por una tobera para impulsar la nave. Los resultados fueron exitosos, aunque durante las pruebas ocurrió una explosión que le perforó el tímpano izquierdo, siendo prohibidas las experimentaciones con explosivos por el director del instituto. En 1897, finalmente concretó la construcción de su motor, dándolo a conocer públicamente. El motor incluía una cámara de combustión de acero vanadeado sujeto a un alambre guía que llevaba hasta un dinamómetro de resorte. A ambos lados se hallaban los tanques de peróxido de nitrógeno y de benzina. Un platino de ignición, adosado a un reloj, generaba a intervalos regulares la chispa de una bujía que daba a la cámara de combustión, produciendo una explosión cuya energía era expulsada por la tobera de salida, elevando la cámara hasta el dinamómetro, que registraba la fuerza de empuje. De esta manera, el cohete de 2,5 kilogramos de peso producía 300 explosiones por minuto, generando un empuje constante de 90 kilogramos de presión. El sistema funcionaba aproximadamente una hora sin que el cohete mostrara deformaciones notables. En 1902, siendo cónsul general en Amberes, presentó en un impreso los diseños de su nave espacial bajo el título Avión Torpedo, System Paulet, a la que denomina autobólido. Este vehículo incorporaba por primera vez a un diseño de nave aérea, lo que hoy se conoce como ala delta, utilizada posteriormente por la aero y astronáutica, y estaba impulsado por su motor de combustible líquido. Su forma en reposo recuerda una punta de lanza por el ala delta que la rodea. La nave despegaba apuntando al cielo, y una vez alcanzada cierta altura, podía rotar el ala en 90 grados para desplazarse horizontalmente, orientándose por medio de un eje situado en el centro de gravedad de la cabina. En su momento, esta capacidad de vuelo en 2 planos fue innovadora, y la tienen hoy en día los helicópteros y los aviones Harrier. En su centro contenía una cabina esferoide de 3,5 por 2,5 metros para la tripulación, construida en aluminio y revestida interiormente de acero. Su ingenioso sistema de paredes termoeléctricas no solo calentaba la cabina, sino que dotaba al sistema de energía produciendo electricidad en pleno vuelo, superando la limitación que presentaban para entonces las pilas termoeléctricas. A ambos lados de la cabina, en la base de los alerones, estaban instaladas 12 baterías de 3 cohetes por batería, siguiendo el modelo de su motor Paulet. En la descripción de su aparato, Paulet descartó el uso de hélices, por cuanto el autobólido se desplazaría en el espacio donde no hay aire. Estimaba que este podría mantenerse estacionario en sentido vertical, maniobrando las baterías de cohetes, y que incluso podría sumergirse y navegar bajo la superficie del mar. Una vez conocido su motor, el primero en mostrar interés fue Henry Ford, quien le ofreció una cuantiosa suma a cambio de su monopolio y nacionalización. Sin embargo, el tener que renunciar
a su nacionalidad peruana y a los derechos sobre su motor en la construcción de su nave espacial para que éste se usara en autos de carreras, llevaron a Paulet a rechazar la oferta. Según comenta su hija Megan Paulet, Ford se quedó perplejo con la respuesta del sabio peruano. En un país donde el dinero lo logra todo, no podía concebirse que un modesto cónsul de un país subdesarrollado latinoamericano rehusara tamaña oferta a cambio de una quimera. La segunda oferta provino de la Asociación para la Navegación Espacial Alemana, misma a la que luego pertenecería a von Braun. Aunque en un principio se mostró interesado, las intenciones de utilizar sus descubrimientos para hacer misiles lo llevaron prontamente a rechazar dicha oferta. No cabe duda que de haber logrado construir su nave espacial, él mismo se hubiese embarcado en ella, buscando hacer realidad su mayor anhelo: navegar 384.000 kilómetros en el espacio sideral hasta tocar el suelo lunar. Fue la lectura de estas publicaciones y su referencia al científico peruano las que llevaron a von Braun, director de la NASA y líder del primer vuelo tripulado a la Luna, a señalar que Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido, y reconoce su aporte en el desarrollo de prototipos que llevaron al hombre a la Luna. De esta manera se reivindicó el nombre de Paulet, dándole el lugar que le corresponde. Otros precursores de la astronáutica utilizaron los estudios y diseños de Pedro Paulet para diseñar sus naves y motores experimentales. En 1921, el presidente Leguía lo reincorporó al servicio diplomático, siendo designado sucesivamente cónsul del Perú en Dresde en 1921, Ámsterdam 1923, Noruega 1924, Rotterdam 1929 y Yokohama 1930. En 1929, siendo cónsul en Rotterdam, consigue la ayuda de dos ingenieros, uno de ellos Hans Doer, con los que reconstruye su motor, porque el original se había dañado durante la guerra. Sus trabajos trascienden a la prensa y son publicados en un diario local. Durante la década siguiente, su interés en el motor y su nave se vieron relegados ante las numerosas comisiones que cumplió para el gobierno peruano. Sin embargo, de 1935 a 1941, trabajando para la Cancillería en Lima, presentó su motor y sus diseños del aubólido al Ministerio de Aviación buscando financiamiento, sin obtener resultados positivos. El aporte de Paulet a la arquitectura y construcción del Hospital Goyeneche. Paulet propuso 3 torres en dirección al cielo, con un estilo neogótico, cuya altura funcionaba como un verdadero límite de la entonces ciudad. La participación de Paulet no se limitó a los lineamientos generales del proyecto hospitalario, sino que se extendió hasta los más mínimos detalles constructivos y ornamentales, donde especificó las dimensiones exactas del espaciamiento de los vanos en las fachadas de los pabellones, destinados a albergar los rosetones o medallones traídos desde Europa. Este nivel de involucramiento reafirma su rol fundamental en la configuración arquitectónica del conjunto, hoy símbolo del patrimonio monumental de Arequipa y del Perú. Entre sus publicaciones se tiene El Japón moderno y sus bases económicas, en 1935. Como buen economista geográfico, Paulet considera que la ubicación es un factor determinante en la generación de economía. Para él influyen decisivamente la la flora y la fauna. En el caso del Japón moderno revisa con mucho detalle tanto las similitudes como esos invernaderos naturales que comparten los trópicos y la corriente marina, que nos brindan variados climas y ecosistemas, así como las diferencias de nuestras zonas volcánicas, que favorecen grandes ventajas ante lo accidentado y contrastan en recursos naturales. De allí que proponga seguir el ejemplo de lo alcanzado por Japón en menos de 50 años, en lugar de tomar el ejemplo de Europa, que necesitó más de 500. Paulet pensaba que el Perú podía alcanzar sus metas en menos tiempo, en mayor dimensión y en mayor calidad. Según Paulet, para hacer que las actividades productivas del Perú se hagan cada vez más eficientes y competitivas y lograr la conquista de los mercados internacionales, no basta con concentrarse en satisfacer el mercado interno. Pensar en una industria manufacturera implica quebrar varios mitos. Existen industrias innovadoras que surgen para satisfacer necesidades poco relevantes a nivel nacional. Sin embargo, esto no significa que no exista un ordenamiento y una interdependencia productiva. Al contrario, muchas de estas industrias se establecen como requisitos para el desarrollo de otras, dentro de una estructura articulada y complementaria. Pedro Paulet falleció en Buenos Aires el 30 de enero de 1945, el mismo día en que cesaban sus funciones como consejero comercial. En su honor, la serie de cohetes Sonda, lanzado desde 2006 por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial,
Conida del Perú llevan los nombres Paulet. El 2 de julio de 1993 fue declarado en Perú el Día de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial, y en 1974, en homenaje a los 100 años de su nacimiento, la Oficina de Correos y Telégrafos imprimió una serie de estampillas con su imagen y su diseño del autobólido. En el Museo de la Aeronáutica, en Lima, dependiente de la Fuerza Aérea Peruana, se encuentra la Sala Pedro Paulet, que alberga sus bocetos originales y los modelos de sus inventos, entre ellos su nave espacial. El Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington honra su memoria en una placa como precursor de la aeronáutica. Google le dedicó un homenaje en el 137 aniversario de su nacimiento, en el cual se muestra su nave espacial. En 2012, la Unión Astronómica Internacional designó en su honor al asteroide 1985 RD4 como 4443 Paulet. Entonces, Paulet es un gesto que revela su convicción de que la genialidad no nace, sino se hace, y de que todo niño peruano puede ser un científico, porque todo hombre posee la chispa divina de la creación. Delegó la continuidad de su invento a los jóvenes científicos peruanos, diciéndoles: quiero llamar la atención de los técnicos e inventores de nuestro país sobre este importante asunto. En efecto, lo que por desgraciadas circunstancias no he podido lograr, bien puede obtenerlo para gloria y provecho de Perú, algún otro compatriota mejor provisto.